Seguimos con el tema de Bedikat Hametz y vimos de que hoy en día cuando llega la noche de Bedikat Hametz, de la búsqueda y de la revisión del Hametz, estamos prácticamente ya en una casa totalmente limpia, solamente quedan las últimas cositas, pero básicamente la casa ya está limpia y en la mayoría de las casas también ya están empezando a preparar y a cocinar para Pesach. Y esto, por supuesto, incluye no solamente la limpieza, sino también la kasherización de la casa, principalmente de la cocina, que es lo más importante para poder cocinar, ya con todos los utensilios especiales sherim para Pesach. Y entonces, si hablamos de eso, nosotros le demos una breve explicación sobre este tema, porque aquí tenemos que dividir en dos partes. Una es, la limpieza de Pesach, que en la casa no haya hametz, que no poseyamos hametz. Lo que habría que vender, como dijimos, se debe vender, por un lado, pero por otro lado, nosotros tenemos una semana entera que tenemos que seguir comiendo y también hablamos del tema de los productos que por supuesto que se compran, que deben ser kasher de Pesach y deben ser supervisados para Pesach. Pero para poder cocinar hay que tener también utensilios en los que no se cocinó hametz anteriormente, porque si yo cocino un producto kasher le Pesach, pero en un utensilio, en una olla que es hametz, donde ahí se cocinó pasta o se cocinó productos que son hametz, o si utilicé mi horno o mi microondas para cocinar ahí cosas que son hametz, entonces ese horno y ese microondas y ese tablero de hornillas, también son problemáticas porque son hametz. Entonces hay que hacer lo que se llama el hechsher, o sea, la kasherización de todo eso para que se pueda utilizar para Pesach. Entonces, en forma general, tenemos que saber que Jajamín nos enseña y lo aprendemos de la Torá en la guerra de Midian. La Torá nos habla en el libro de Bamidbar de que, no sé si recuerdan, que Balak y Bilam quieren maldecir a Bnei Israel. Mejor dicho, Balak quiere contrarrestar la entrada de rey de Moab, quiere contrarrestar la entrada de Bnei Israel a Eretz Israel, y para eso contrata los servicios de Bilam, que es famoso como un hombre que tiene poder. Si hablando ayer de la palabra, él tenía poder de palabra, pero de palabra sucia, ¿sí? De palabra de klalá, de maldición. Hashem no se lo permite, no maldice, al final termina en la bendición, como dice la Torá. Pero, como dice la historia, cuando las naciones del mundo quieren hacerle el mal a Israel, entonces si no logran una estrategia, buscan otra estrategia. Y si esa no funciona, buscan la otra. ¿Sí? Es un poco, no sé si gracioso, pero es interesante escuchar que muchos de los medios de comunicación, en general, ¿sí? los medios de comunicación amargados, ellos dicen, bueno, ¿y cuándo termina eso? ¿Y cuándo acaba esto? ¿Sí? ¿No? Cuando se acabe el Yetzer Hara del mundo, esto va a acabar. ¿No? ¿Sí? O sea, los enemigos de Israel, ¿sí? Los iraníes o los hizbaleos o los de Hamas o yo qué sé, todos. ¿Sí? Entonces,
esta es una lucha sin cuartel, que tenemos que tratar de debilitar a nuestros enemigos lo más que podamos. Pero Bejorofen, entonces ahí la Torah cuenta de que, entonces, ¿cuál fue la estrategia? Mandar a las mujeres midianitas, moabitas, así que bueno, en eso sí tuvieron éxito. Sí. Y la tribu de Shimón se prostituyó, como dice la Torah, y bueno, y de ahí vino la relación entre Zimri ben Salú, el ministro, el dirigente, el príncipe de la tribu de Shimón, con Cosbi Batzur, la principal princesa midianita, y mantuvieron la relación, y ahí vino Pinhas, y los mató, y ahí recibió la bendición de ser Cohen, etc. Pero el tema no termina ahí. ¿Por qué? Porque acá dice a Moshe, hay que darles el merecido a los midianitas por haberse metido y por haber provocado el pecado, ¿sí? La prostitución y la idolatría en Am Israel. Entonces, en base a eso sale la milhamá en contra de Midian. Y que se ve ahí de los psukim, que la milhamá, la guerra en contra de Midian, es una milhamá no solamente militar, sino también espiritual, ¿sí? Porque eso provocó una gran caída en Am Israel. 24.000 personas murieron ahí en una maguefá, en una plaga, ¿sí? Y todo, es muy grave eso. Y por eso, acá le dice a Moshe que hay que vengar esa situación, ¿sí? El honor de Israel. Y Moshe dice hay que vengar el honor de Akadosh Baruj Hu, y que básicamente es el honor de ambos, porque es el mismo. Am Israel y Akadosh Baruj Hu van de la mano, y bueno, salen a la guerra. Y ahí cuando básicamente ganan la guerra, toman también en cautiverio a los que toman en cautiverio, y también toman los utensilios. Y ahí dice la Torah, ¿sí? Le enseña a los jóvenes de Israel de que no se puede utilizar los utensilios directamente, sino que hay que kasherizarlos, hay que hacerles kasher. ¿Por qué? Porque en esos utensilios se cocinó cerdo, se cocinó cosas impuras, carne con leche, quién sabe qué cocinaron ahí. Entonces, dice la Torah, Kol asher yavo ba'esh, todo lo que pasó por el fuego, y todo lo que pasó por el agua. ¿Sí? Y además ahí también dice el pasuk que hay que hacerle tevilá a los kelim. O sea, básicamente para poder utilizar utensilios que Goim utilizaron, hay que hacer dos cosas. Primeramente hay que convertirlo, hay que hacerle tevilá. Y también en ese keli se utilizó cosas que yo no puedo comer, tengo que kasherizar el keli, tengo que limpiar esa impureza que se introdujo en el keli. O sea, la pregunta es, yo veo un keli, yo veo una olla, la olla está limpia, la limpié, la lavé, no quedó nada, no se ve nada a simple vista. Dice Jajamín, a simple vista tú no ves nada, pero tienes que saber que las paredes, ¿sí?, del metal del keli absorbió, ¿sí?, el alimento que se cocinó en él. ¿Y eso qué significa? Que el calor, el fuego, sea en una olla o sea en una parrilla, entonces lo que se cocina en él, aunque tú lo limpies por fuera, absorbió el metal, ¿sí?, el material absorbió lo que se cocinó en él, o lo que se asó en él, o lo que cualquier tipo de cocinado que haya sido con caliente, entonces eso es absorbido. Y si yo ahora voy a cocinar en ese keli, en el momento que yo ponga la comida kasher y prenda el fuego y empiece eso a calentarse, entonces dicen Jajamín, ¿qué es lo que va a pasar? Que lo que está en las paredes del keli va a salir, se va como a vomitar, o como a, ¿sí?, a salir hacia afuera,
y se va a introducir dentro de la comida que estoy cocinando. Y se va a mezclar la comida kosher que estoy cocinando con el gusto que se impregnó en las paredes del keli. Esa regla se llama en la halajá, que bol'ó kach boltó. Así como absorbió, así, ¿cómo se dice? Expale, ¿cómo se dice? Expulsó. Así como absorbió, así expulsó. ¿Qué? Entonces, Nahon dijo, pero yo no veo ahí, Nahon, tú no lo ves, pero hay ahí impregnado el gusto taref. Y cuando tú cocines, ese gusto taref va a ser expulsado por el calor, ¿sí? Que provoca la cocción, y de esa forma el keli va a provocar que la comida, aunque sea kosher que estoy cocinando ahí, se vuelva comida que está mezclada con lo que no es kosher. Esa es básicamente toda la idea de la problemática de por qué no se puede cocinar en un keli que un no judío, ¿sí?, cocinó en él esas cosas, aunque el keli esté limpio. ¿Por qué? Porque hay dos cosas. Una cosa es lo que es la comida propiamente dicha, que es comida no kosher, que se la ve con los ojos, y la otra cosa es lo que la Torá nos enseñó, de que no solamente lo que tú ves con tus ojos es problemático, sino que también aquello que tragó básicamente y se introdujo dentro de las paredes, dentro del material del keli. Y por eso yo tengo que hacer algo para que ese tam, para que ese gusto, ¿sí?, taref o hametz en nuestro caso, desaparezca. ¿Por qué? Porque yo podría decir, bueno, ¿sabes qué? No hay lo que hacer. El keli, ese no lo puedes usar para pesar. Cómprate uno nuevo. Cómprate un keli nuevo o cómprate una cantidad de utensilios, ¿sí?, de ollas, de platos, de cubiertos, de todo lo que, de bases, de todo lo que necesitas para Pesaj, y tienes que tener algo especial para Pesaj. Encuentro una vez una persona llegó a la aduana en Israel con 5 heladeras. Y él de la aduana dijo, ¿qué necesita usted 5 heladeras? ¿Qué hace con 5 heladeras? Esta es de carne, esta es de leche, esta es parve, esta es para Pesaj y esta es para lo taref. Que tiene para todo, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? O sea, bueno, el parve no se puede poner cualquiera de las dos, ¿no? En la heladera no hay ningún problema de poner también carne y leche, porque ahí todo es frío. Sí, es frío. Todo es frío y todo está en utensilios y está separado. Hay que tener cuidado de no poner, yo qué sé, la leche encima de la carne y que no se caiga ahí. Pero en general no hay problema, ¿sí? O sea, cada cosa está ahí, ¿sí? Entonces no hace falta, ¿sí? No hay que tomarse el chiste en serio. Para comprar 5 Ya, entonces, por eso nosotros decimos de que en un principio podríamos solucionar el problema, y así muchos opinan que es lo más fácil, ¿sí?
ten tu equipo de utensilios para Pesaj y ya se te acabó todo el problema, no tienes que empezar a kasherizar y a esto. Todo. ¿Saben? En general, hay mucha gente que sí tiene equipo de ollas y de platos y de cubiertos y de todos los tipos de utensilios que se necesitan para Pesaj, pero no todo siempre es posible tener especial para Pesaj. Por ejemplo, un horno. O sea, no todos tienen la posibilidad de tener un horno especial para Pesaj, ¿sí? Porque también es lugar, también es donde ponerlo, todo, hay que ver. Yo quiero ahora preparar pasteles o preparar pollo al horno o preparar papas entonces, bueno, tengo que cacherizar el horno, porque ese horno la semana pasada lo usé ahí para pasteles hametz, ¿sí? ¿No? Entonces, o si quiero, no sé, hay mucha gente que le gusta usar afilo para cocinar, ¿cómo se llama? El horno moderno, ¿cómo se llama? Microondas. El microondas. Sí, algunos cocinan, algunos no cocinan, pero por lo menos para calentar si la gente lo usa. Top, ayer calenté ahí, no sé, una pasta, cociné pasta, entonces ahí, mejor, ya fue. Entonces, los hornos de jalabí, de basalis, mejor, iguales, ¿no? mejor. Entonces, por eso nosotros también tenemos cuidado, si es posible, aunque otra vez no siempre todos tienen la posibilidad de tener un horno para carne y un horno para leche. ¿Qué hace una persona que no tiene un horno para carne y para leche? Bueno, entonces hay estrategias de cómo kasherizar el horno, especialmente porque el horno, miren, a diferencia de una olla donde la comida está en la olla, en el horno, el problema más que nada en el horno no es tanto lo que toca el horno, porque la comida no toca el horno directamente, o sea, eso está en una fuente y tú pones la fuente en una, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman estas? En una bandeja. Entonces, ahí el problema no es tanto la comida que toca, sino más que nada, ¿sí? ¿Sí? Cuando la comida se cocina, entonces ¿cómo se llama? El humo, El vapor, todo eso. ¿Ah? Sí, digo, el vapor, todo lo de... Sí, el vapor y que puede haber salpicado alguna, yo qué sé, algún jugo, alguna salsa o alguna cosa. Pero bueno, pero eso también, dicen Jajamim, eso también se impregna de alguna forma. Pero, entonces, por eso hay que también kasherizar. Y donde yo cocino también, sí, yo cocino en las hornallas y después yo uso el mármol en la mesa, ¿sí? La mesada de la cocina para cocinar, para cortar, para preparar cosas. Y ahí también muchas veces se me pueden caer cosas y a veces se me caen cosas calientes. ¿Mejor? Entonces también tengo que ver cómo soluciono eso. ¿Por qué? Porque si a mí se me cayó en la mesada, se me cayó lo de pasta caliente o alguna comida hametz caliente, y ahí empieza yo voy a poner mis ollas y mis cosas y se me va y eso va a estar en contacto. Entonces, ¿qué hecho? Todo eso tiene reglamentos de cómo manejarse en esas situaciones. Y por eso, a pesar de que hay una gran cantidad de la batería de utensilios que yo podría decir, bueno, para hacerme la vida más tranquila, entonces no voy a kasherizar nada y voy a tener todo kasher de Pesaj, pero hay cosas que de cualquier manera tú las vas a tener que hacer kasher, ¿sí? Por supuesto la heladera, ¿sí? Tienes una heladera, entonces esa heladera la tienes que limpiar bien porque muchas veces se caen y queda en los bordes y queda por aquí, queda por allá, ¿sí? Entonces durante el año nosotros limpiamos la heladera, pero no de una manera tan meticulosa. En Pesaj estudiamos que una migaja que se mezcla con la comida provoca problemas y por eso todo tiene que estar estrictamente limpio. Sí. Una pregunta, cuando usas una olla y la dejas 24 horas, se supone que ya no tiene ni sabor. Ya fue.
Entonces, según la halajá, es caja. Si yo tengo lo que se llama la comida be'ein, la comida que no sea kasher, o la comida que es hametz, entonces, de manera inmediata, eso provoca que donde se cocine se vuelva o taref o se vuelva hametz. Ya, pero dijeron jajamim, y si hay comida, mamash, entonces no me llené cuánto tiempo haya pasado. Mientras haya ahí comida que es hametz, entonces eso es hametz. Pero dijeron jajamim, si yo tengo un keli, el problema ahí no es la comida, sino que es el gusto que se absorbió en las paredes. ¿Sí? Y jajamim dijeron, ese gusto es problemático las primeras 24 horas después de que se cocinó. Digamos que yo cociné hoy ahora a las 10 de la mañana en una olla carne. Esa olla ahora tiene gusto de carne. Dijeron jajamim, ¿cuánto tiempo ese gusto de carne es gusto de carne? Y se mantiene de carne 24 horas. Y por lo tanto, si yo cocino leche, ¿sí? Mañana a las 5 de la mañana, todavía no pasaron 24 horas, entonces es como si estoy cocinando carne con leche. ¿Por qué? Porque la leche está en la olla y el gusto de la carne sale de la olla y se mezcla con la leche que estoy cocinando. Pero ¿qué pasa si yo mañana cocino a las 11 de la mañana, que ya pasaron 25 horas? Entonces dijeron jajamim, el gusto que había en las paredes del keli ya se dañó. O sea, ya perdió su característica original. Eso se llama en la halajá tam pagum, o sea que es un gusto deteriorado. O sea, básicamente es como algo que se descompuso. Un gusto descompuesto. O sea que eso alágicamente ya no se define como carne. Ya no es carne. Es carne descompuesta. Es gusto de carne descompuesta. Carne descompuesta no es carne. ¿Entendido? Perfecto. O sea, ¿eso qué significa? En teoría, entonces ahora, yo puedo cocinar leche en un keli que teóricamente se define de carne, pero que la última vez que cociné ahí carne fue hace 2 días y por lo tanto el gusto que hay en las paredes es gusto descompuesto. Según la ley de la Torá, se podría. ¿Por qué? Porque ¿qué se mezcló? Se mezcló con la leche, carne descompuesta. ¿Eso es carne? Alágicamente, no. Entonces, de acuerdo a esto, resulta lo siguiente. Un yehudí podría tener en su casa una sola olla y siempre procurar que pasen 24 horas y el lunes cocina leche, el martes después de 25 horas cocina carne, el miércoles después de 25 horas cocina leche y así sucesivamente. Y nunca se va a considerar que mezcló carne con leche. Esa es la halajá de Oraita. Lo mismo sucede con el hametz. Teóricamente, si yo agarro una olla de hametz, pero la última vez que cociné ahí hametz fue hace 3 días. Y ahora digo, bueno, yo quiero agarrar esta olla y usarla para pesar. Pero tiene gusto de hametz. No es gusto de hametz. Es gusto de hametz descompuesto. Y gusto de hametz descompuesto no es hametz. ¿Sí? Esa es la ley de Oraita, esa es la ley de la Torá. Perfecto. Pero como siempre, jajamim, que son jajamim, nos dijeron, imagínate en una casa que tienen una sola olla. ¿Sabes? Y ayer cocinaron carne.
¿verdad? Entonces ahora la señora va a empezar a pensar, rega, ¿ya pasaron 24 horas o todavía no pasaron 24 horas? O viene el niño y él no hizo el cálculo bien o no sabía y cocina la leche y de repente viene la mamá, ¿sí? Quería prepararse su chocolate con leche y preparó ahí el chocolate con leche. Después vino la mamá y le dijo, ¿qué hiciste? No, mamá, pasaron 24 horas, yo ayer te vi. No, pero tú no me viste que yo también cociné después, más tarde. Yo cociné. ¿Cuándo cocinaste el chocolate con leche? ¿Cómo? Antes de ir a la escuela, a las 7 de la mañana. No, pero yo había cocinado ayer a las 10 de la mañana, entonces no pasaron 24 horas. Entonces ese café con leche, ese chocolate con leche es chocolate con leche con carne. A la basura. Entonces dijeron Jajamín, para evitar esas confusiones, entonces hay que tener una olla de leche y una olla de carne. Y lo mismo con Hametz, ¿sí? En general. Y lo mismo con Taref, ¿sí? Pero en teoría... Teóricamente, si en esa olla se cocinó cerdo, se cocinó cerdo hace 2 días. Entonces, otra vez, ya pasaron 24 horas. Ese gusto del cerdo, teóricamente, ya está descompuesto. Entonces, no es que no es Hametz, no es Taref. No es Taref. ¿Sí? O sea, es Taref descompuesto. ¿Sí? Entonces, la halajá es de que algo que está descompuesto, pagum, se puede comer, porque ya perdió su propiedad original. O sea, esta halajá solamente es relevante en Keilim. En Keilim, que lo único que de lo que estoy hablando es del gusto que se absorbió en el Keli. ¿Sí? Si yo tengo un pedazo de cerdo que lo cociné ayer, y pasaron 3 días, y tengo el pedazo de cerdo, sigue siendo pedazo de cerdo, ¿sí? No es gusto de cerdo, es cerdo mamash. Entonces, a no ser que ya sea podrido o algo así, pero si está normal, entonces toda esta halajá de que el gusto se descompone es porque Jajamim dijeron que dentro de la olla, como lo que hay ahí es gusto y no es propiamente el objeto mismo, el alimento mismo, entonces tiene capacidad de mantenerse en su gusto solo 24 horas. Y después de 24 horas perdió su sabor y se acabó. Ya es un sabor descompuesto. ¿Verdad? Muy bien. Rami, entonces lo mismo con el Sí. Keli. Si usted me regala, por ejemplo, un Keli que uso siempre para lavar carne, me lo da, yo esperaría, si no lo callerizo, esperaría después 24 horas para poder usarlo si uso lácteo. Otra vez, en teoría, según la ley de la Torah está bien, pero la halajá no es así. Claro, La halajá no lo permite, ¿por qué? Porque tenemos miedo de la confusión, ¿sí? De que la persona no se espere 24 horas, claro, o piense que pasaron 24 horas y no pasaron 24 horas y al final resulta que terminó cocinando carne con leche o que terminó comiendo algo que es hametz, etcétera, etcétera. Pero si se cacheriza ya se puede utilizar. Claro, sí. para eso se cacheriza. O sea, cuando yo cacherizo, entonces, bueno, aquí que el keri era de carne, en el momento que lo cacherizo ya no es de carne. ¿Por qué? Porque todo lo que había en las paredes salió y ya no es más carne, ya no hay. Es un keli parve. Un keli parve. Pero había pasado las ¿Qué? O sea, el Ramá tiene una jumbra. Él dice, mira, si tú 20 años usaste una olla para carne y de repente un día la quieres cambiar para leche, no te lo recomiendo. ¿Por qué no te lo recomiendo? Porque tú ya te acostumbraste a que esa olla es de carne. Entonces, no me cambies kelim de carne para leche y de leche para carne, porque eso también provoca confusión. ¿Qué? Y no hay un A problema. pesar de que es una jumbra.
Él dice solamente, si en Pesaj lo hiciste, bueno, como lo hiciste para Pesaj, ¿sí? Por ejemplo, tú tenías una olla y la quieres kasherizar para Pesaj, pero no por carne y leche, sino por hametz. Tienes una olla, yo qué sé, una olla grande que te sirve, no sé, una olla a presión y no tienes de Pesaj, tienes solamente de hametz. Entonces quieres kasherizar esa olla a presión y es de carne o es de leche y la quieres pasar para lo otro. Entonces, como la estás kasherizando ya para Pesaj, entonces ya le puedes cambiar también su finalidad. La puedes cambiar de carne para leche o de leche para carne. Pero en general, ¿sí? El Shulchan Aruch no tiene esa objeción. El Shulchan Aruch dice, si tú kasherizas un keli de carne, de leche, lo mellané, haz con él lo que quieras. En el momento que lo kasherizaste, haz lo que quieras. El Ramán tiene esa jumbra. ¿Qué? Entonces, ¿se entendió la regla? Sí. La regla es, el gusto impregnado en la olla dura 24 horas. Después de 24 horas, ese gusto se descompone. No importa si es taref, dejó de ser taref, o sea, es gusto taref, pero es descompuesto y alágicamente eso ya no es taref. Si era carne, se descompone la carne, ya no es carne. Si era leche, ya no es leche. Y si era hametz, ya no es hametz. Teóricamente, de acuerdo a eso, con una olla me podría arreglar para carne, para leche, para hametz, para pesas, para todo. Y siempre voy a esperar 24 horas y se acabó. Dijeron Jajamim, eso no está conectado con la realidad existencial de las cocinas. Ni de los cocineros. Ni de las cocineras, ni de los cocineros. Y por eso se va a hacer un balagán, un relajo, una confusión total en las cocinas. ¿Sí? Y van a tener que poner ahí un cuadro. ¿Sí? Bueno, cocinamos carne a las 7:35 de la noche. ¿Sí? ¿Sí? Después al otro día cocinamos, lunes, tal fecha, 19 de Nisan, cocinamos por última vez leche. Eso no es real, ¿sí? No se puede manejar una cocina de esa forma. Y por eso dijeron Jajamim que para que la gente no se olvide y no se confunda, entonces Jajamim hicieron ¿cómo se dice? El corte absoluto, ¿sí? Y dijeron que en el momento que un keli se hizo, por ejemplo, taref, es taref, ya hasta la muerte, hasta que no lo haga callarse, sigue siendo taref, aunque pasó mucho tiempo. Y si cociné en el carne se vuelve de carne y se va. Y si cociné en el leche, se vuelve de leche hasta que lo kasherice. Y si cociné en el hametz, es un keli de hametz hasta que lo kasherice. Y no importa si pasaron o no 24 horas. Es increíble también el pensamiento a futuro de los ajamí, porque muchas de las cosas que se legislaron hace 300, 400, 500 años, hoy en día te hace la vida más fácil. ¿Verdad? Porque hoy como que se complicó más, las cocinas son más grandes, y como de repente este tipo de cosas es como que hace la vida más fácil 500 años vista. Ya fue. ¿Pero dónde se dejan las ollas? Por ejemplo, si uno tengo una olla... Ollas de hametz. Si es de hametz y es pesa. Todo lo que es hametz, igual. ¿Dónde se suele dejar? Mira, si uno tiene, por ejemplo, una alacena donde tiene los kilim de Pesaj y aquí los de hametz, entonces... Ya, en Pesaj, eso queda cerrado, no se usa. ¿Sí? Sí, eso queda cerrado. Yo, por ejemplo, en Mahon Meir tienen, no sé si vieron abajo, tienen como stickers. Sí. ¿Ah? Sí, aquí hay uno. Ya fue, kasher le Pesaj, hametz, ya fue, muy bien, ya fue. Ya fue. Entonces ahí cuando... Sí, kasher le Pesaj, entonces bueno, ahora... Entonces...
Nosotros, por ejemplo, en la casa tenemos en los aronot, en los armarios de arriba, tenemos los kilín de pesa. Entonces, de pesa los bajamos y subimos los de los hametz. Y ¿sabes? Entonces, los de pesa quedan abajo, los de hametz quedan arriba y se acabó. ¿Sabes? ¿Qué? Depende del celo, porque yo recuerdo en Inglaterra vi casas que, o sea, tenían el armario de pesas, pero, o sea, encintado, como... Hay algunos que son más extremos. Que tampoco es casi, entiendo. ¿Qué? Ponerle un candado. Hay algunos que apretan un botón, dan vuelta a la pared. Entonces todo el jamés se va para atrás, para allá, y todo el caser le pesa. ¿Eh? Sí. El botón, se cambió la cocina. Ahí está el Yetzer Hará escondido. El sueño de toda señora judía. Está escondido el Yetzer ahí. Ahí está escondido. No está escondido. Es como poner una pegatina en el armario. Es suficiente. Está escondido el Yetzer. En teoría ni siquiera hace falta poner ahí nada. En el momento que uno sabe que esos son kelin de Hametz, no los usa y se acabó. Los jajamíos recomiendan para más seguridad, ponle ahí una señal y ya se sabe que ahí nadie se acerca. ¿Sí? El papá y la mamá saben, el niño pequeño no se da cuenta y va y agarra ahí una sartén, una olla y se olvidó que eso es de Hametz y lo usa y empieza. Entonces, para solucionar ese problema, ya fe. Eso es uno. Dos. Hay dos estrategias de cómo kasherizar los kelim. Una se llama Agalá y la otra se llama Libun. Agalá, Libun. Entonces, con Col siempre acuérdense de la regla de oro en este tema. Que bol'ó kajpoltó. Así como como se absorbe, así se quita, se expulsa. ¿Sí? Así como se absorbe, se expulsa. Esa es la regla. Esa es la regla. ¿Qué? Así como el gusto del isur, de la prohibición o del hametz, se absorbió dentro del keli, así se va a expulsar de la misma forma. ¿Qué? Perdón, ¿lo puedo decir una vez más? Que bol'ó, Que bol'ó. que bol'ó, kaj poltó. Que bol'ó, kajpoltó. Como el pájaro que voló. Que voló. ¿Verdad, Oscar? Que voló. No que voló. Escucha. Es que voló, no que voló. Que voló. Es relación con Sí. la palabra. Sí. Que voló. En hebreo, voló viene de la palabra beliá, que significa absorber. Beliá. ¿Sigue siendo el hebreo actual o sigue usándose el hebreo? Sí. Voló. Que voló, kaj, así, polto. Así. No, kaj lo agregué yo. El dicho de Jajamim es que voló, kaj polto. ¿Sí? Así también lo expulsa. Poltó. Sí. Liflot es como expulsar. ¿Sí? Así como absorbe, así expulsa. Entonces, ese es el secreto y esta es la regla de oro de la kasherización. ¿Qué? Entonces, por eso, si yo agarro una olla que se cocinó con caliente, entonces si la voy a meter en agua fría a kasherizar, no sirve.
porque la manera de cómo absorbió es con caliente. Entonces, para que eso sea expulsado, tiene que utilizarse la misma estrategia. Lo mismo que le provocó absorber es lo que le va a provocar expulsar. Entonces, por eso esa olla que se cocinó, ¿sí? Y la olla tenía comida y tenía ahí en su interior esa comida con líquido, con salsa, ¿sí? Entonces, para poder expulsar el gusto que se absorbió, tengo que meter esa olla en agua caliente, en agua hirviendo. O sea, básicamente meter toda la olla en otra olla más grande para que, ¿sí?, todo el gusto que se absorbió en ella salga hacia afuera, sea expulsado. ¿Ok? Y eso, por supuesto, es lo mismo si es una olla, o si son cubiertos, o si son fuentes. ¿Ok? Estamos hablando en general que si yo utilicé eso con comida hametz, para que eso sea expulsado, lo tengo que hacer con calor. Y con el calor, con esa misma medida de calor, ¿sí? Tiene que ser calor fuerte, ¿sí? Calor de cocina, ¿sí? No tibio. No sirve agua tibia, tiene que ser agua caliente, agua hirviendo. ¿Qué? Las dos maneras, ¿no? No, esa es la primera. La primera estamos hablando, sí, mejor, de las dos maneras, lo mismo. Mejor. Allá, entonces, esta es la regla general, que voló cajolto. Ahora tenemos una forma que se llama agala. Y la otra se llama libun. Agala es en agua caliente. Libun es con fuego. No, agua fría no saca nada. Después, No. después de Los fríos para enjuagar. se congelan, no sacan nada para afuera, solo se quedan fríos, ¿no? Nomás para enjuagar el agua fría. En peso usamos ningún. ¿Eh? En las hornallas usamos el fuego. Ajá. Allá. Entonces, ¿cuándo utilizo agua caliente y cuándo utilizo fuego directo? ¿Sí? Fuego directo es, por ejemplo, un soplete. ¿Saben lo que es un soplete? ¿Ah? Sí. ¿Saben? Perfecto. Entonces, perfecto. Muy bien. Entonces, si el keli absorbió por medio de fuego con líquido, que es generalmente lo que sucede cuando uno cocina con una olla, ¿sí? Entonces, la estrategia de cómo voy a hacer la kashrut es agala. Agala. Agala es agarrar la olla, el cubierto, la fuente e introducirla completamente dentro de agua hirviendo en otra olla, ¿sí? que tiene agua hirviendo. Entonces, así como absorbió con líquido hametz hirviendo, o sea, cuando se cocinó, porque para cocinar generalmente se necesita algún líquido, así también para expulsarlo. Pero si yo cociné algo sin líquido, por ejemplo, en una parrilla, hice un asado, ¿no? Y le puse chimichurri, le puse, ¿sí? Pero le puse ahí también, para calentar, a mí me gusta comer eso con pita, entonces puse ahí una pita, un pan ahí encima de la parrilla, entonces esa parrilla se volvió hametz. Si yo hubiera hecho ahí solamente carne, no hay problema, la carne no es hametz, pero puse ahí pan. O sea, ¿cómo absorbió el metal de la parrilla el pan? ¿Con líquido o sin líquido? ¿Ah? Sin líquido. Sin líquido. Directamente del fuego, el metal al pan. Pero dicen Jajamim, cuando el material del keli absorbe
directamente de la comida sin líquido, entonces la forma de absorber es mucho más potente y por eso no se va a poder quitar con sumergir el keli en agua caliente, sino que así como el keli absorbió directamente, ¿sí? Con fuego, ¿sí? Sin líquido, entonces la forma de quitarlo va a tener que ser directamente por fuego. Por eso, ¿cómo voy a kasherizar esa parrilla? Con fuego. Entonces, o prendo una fogata y pongo ahí la parrilla para que se queme, ¿sí? O con un soplete. O sea, ¿hasta qué punto tiene que eso calentarse? Entonces, hay alajot en eso. ¿Sí? Jajamim dicen que tiene que calentarse hasta que el metal esté al rojo vivo. Al rojo vivo. Y que si agarras un metal y lo pegas a la parrilla, salen como chispas. Eso es complicado, ¿no? No. Con el acero inoxidable no llega Najo. a ponerse a Najo. O sea, hay cosas que no son parrilla, pero que también se cocinan al seco. Por ejemplo, si yo horneo en el horno, ¿sí? Entonces ahí no es como en una olla. Eso es en kilo que tipo en seco. Es como, ¿sí? Si yo, por ejemplo, agarro una fuente y ahí horneé, si agarré una masa y ahora preparo un pastel. No hay líquido. Entonces esa fuente, ¿cómo se llama? No fuente, es que se meten en el horno. ¿Una reja? Parrillo. Sí. Eso, ¿cómo habría que cacherizarlo? Con fuego. Pero si a eso lo cacherizas con fuego, lo destrozas. ¿Sí? Eso no soporta el fuego. Pero la forma de cómo absorbió es en un principio como directamente con fuego, porque no hay líquido. Pero no hay ¿Qué? líquido, pero tampoco hay fuego. ¿Cómo no? No es como aire caliente. La forma directa, ¿verdad? Pero no es fuego. Sí, fuego como la parrilla. pero se calentó en seco. O sea, no se calentó como una olla. De acuerdo. ¿Sabes? Seco. Mejor. Sí. O por ejemplo, si yo tengo una parrilla, sí, por ejemplo, los mexicanos, ¿sí? Que preparan tortilla. ¿Mejor? Entonces, cuando ponen la tortilla en el comal, ¿no? ¿Comal se dice? Comal, ¿sí? Es sin líquido. Es sin líquido. Es tipo como una sartén, tipo como una sartén, ¿sí? Pero que es sin bordes. Sí, sin bordes. Como una tortilla de fierro, Como una pero chapa. grandote. Medio tipo una chapa, ya fue. Entonces ahí pongo, ya. Entonces, bueno, aquí que en general, si estamos hablando de tortilla de maíz, en vaya, porque maíz no es hametz. Pero si yo ahí preparo tortillas de trigo, es hametz. ¿Cómo cacherizo eso? Eso no me sirve con agalá. ¿Por qué? Porque ahí el alimento, hametz, estuvo en contacto directamente, ¿sí? Con el material del utensilio sin líquido. No es como una olla donde yo cocino ahí pollo o alguna cosa y hay salsa, entonces eso lo puedo hacer con agalá. No, eso ya tiene que hacerse con libún. Ya. Libunes, lilabenes, ¿sí? Cacherizar con fuego. Dijeron jajamín. Cuando tú tienes que cacherizar algo con fuego, tienes que estar seguro de que el fuego no va a deteriorar o destrozar el utensilio que quieres cacherizar. ¿Por qué? Porque si tú tienes miedo de que el keli se va a dañar con el fuego, no lo vas a cacherizar bien. O sea, vas a poner un poquito de fuego, ¡ay, ya lo saco! ¿Mejor? ¿Mejor? Te dijeron jajamín, en ese tipo de utensilios la cacherización con fuego no sirve.
Top, entonces hazle a Galá, pero la Galá tampoco nos sirve, porque no fue con líquido, fue directamente en seco. Entonces, solución, ese Keli no sirve para Pesaj. No sirve. Hay que guardarlo. Hay que guardarlo y tener un comal especial para Pesaj. No sirve. O sea, si yo tengo que hacerlo de una forma y no me sirve, y lo tengo que hacer de la otra forma, pero de la otra forma no lo voy a hacer bien porque tengo miedo que se me deteriore el Keli. Y eso es lo que sucede generalmente con las fuentes en los hornos. ¿Sí? El material de las fuentes de los hornos, ¿sí? son muy delicados en general. Entonces ahí, en brera, afilo que tú casheriz, eso es lo que dicen por ejemplo los poskim, cuando uno casheriza un horno. Beseder, al horno te permito casherizarlo de la forma que hay que casherizarlo, limpiarlo. Sí, ¿cómo se pone aquí? Hay algunos que prefieren no casherizar horno y tratan de tener un horno especial para Pesaj. Pero los que lo permiten dicen que hay que hacer. Primero limpiarlo fix. ¿Qué significa fix? 100%. ¿Sí? Y nosotros, cuando nos pasamos a la casa Betel, compramos un horno que se llama horno pirolítico. ¿Escucharon hablar de eso? Se limpia solo. A ver, mejor. Creo que llega a 500 grados y todo lo que podría haber existido ahí adentro se vuelve ceniza. Entonces yo consulté con un rab y me dijo que esa cacherización es muy buena. ¿Sí? ¿Qué? Ya fe. O sea, pero eso sirve para el horno. Pero las fuentes que yo uso todo el año, eso no sirve. Y no se puede meter cuando limpias. Entonces lo que hay que hacer, no, sí se puede, pero no sirve. No sirve ¿por qué? Porque le voy a explicar la diferencia. Las paredes del horno, yo ahí no cocino, o sea, no pongo la comida en la pared del horno. No tiene contacto directo. No tiene contacto directo. Pero en la fuente, yo ahí puse el pastel. O sea, lo que digamos que, yo qué sé, que bueno, muchas veces pongo ahí un papel, ¿cómo se llama este papel? Cerado. Pero siempre se va, se sale, se rompe, yo qué sé. Entonces, al fin y al cabo, el Keli se ensucia con hametz. Entonces, ahí cómo habría que haber, ahí hay que cacherizar, no es suficiente con el pirolítico, ahí tengo que poner fuego, mamash. Y como fuego mamash significa destruir ese Keli, entonces no queda de otra sino tener fuentes especiales para Pesaj. ¿Entendieron la diferencia? Sí. Entonces, el horno como horno, lo cacherizas, pero las fuentes siempre hay que cambiarlas, siempre tienen que ser, hay que tener un stand de fuentes de Pesaj. Cuando llega Pesaj, quitas las fuentes de Hametz y pones las de Pesaj. Ya para cacherizar el horno, entonces primero, como dije, hay que calentarlo, hay que limpiarlo bien. Después, los poskim dicen, espérate 24 horas. Después de 24 horas, ya otra vez, el gusto que hay en las paredes ya está deteriorado. Y prendes el horno, 1 hora, yo qué sé, depende del horno, 1 hora, 2 horas, que se quede bien ahí calentándose hasta que se cacherice de esa forma y así lo puedes cacherizar bien. Ya las bandejas y todo. Sí, y luego pones las bandejas, kasher le pesa. Y luego pones las bandejas kasher de Pesaj no hay que cacherizar, son kasher. Esas las guardas con los kelim de Pesaj todo el año, cada año, y vas que las cambias cuando termina Pesaj. Las otras bandejas no. Sí, entonces esos son básicamente los pasos para cacherizar un horno. ¿Sí? Para cacherizar un horno primero hay que limpiarlo bien, esperarse 24 horas y prenderlo en el máximo del calor, 1 hora, 2 horas, que esté bien caliente, y luego el horno en un principio se volvió kasher para Pesaj. Pero siempre con el cambio de las bandejas, no usar las bandejas de Hametz. Si no cocino algo con fuego y con
con fuego, un alimento y también con agua caliente. Con agua se puede. Esas son las dos. No, pero o sea, No hace falta, no. por O una o separado. la otra. Sí. No puede tener. Hay kelim que le es suficiente con agua caliente. Hay kelim que con fuego. Hay kelim que son dudosos. Sí, por ejemplo, volvemos a una sartén. ¿Sí? O sea, hay personas que no les gusta, ¿sí? No les gusta usar mucho aceite, usan muy poquito aceite. Pero ¿para qué lo usan? No lo usan para darle, o lo usan más que nada para que no se pegue el huevo en la sartén. O sea, entonces, ¿eso cómo se considera a nivel de la ajá? ¿Con líquido o al seco? ¿Cómo se considera? Si llega un mal seco, ¿Ah? parecería seco. ¿Por qué seco? Cuando tiene poco se evapora. Porque No, pues por la porque tú usaste eso no es como para cocinar eso como cuando uno cocina en la olla. Claro, Yo lo usé más que nada para que no se me pegue el huevo, para que no se me pegue, yo qué sé, lo de ama, lo que estoy ahí cocinando. ¿Qué? La tortilla, ¿sí? Aunque los tortilleros originales no ponen aceite, ¿sí? O directamente solamente ponen la tortilla, ¿mejor? Sin aceite. Hay unos materiales. O sea, que ahí depende un poco De la finalidad. Entonces, según el Shulchan Aruch, se podría hacerle agalá. El Ramá es más Claro, entonces, claro. pero el Ramá es mahmir. El Ramá dice, no, eso tendría que ser libún. Y hacerle libún a una sartén es declararle pena de muerte. Entonces, por eso, bueno, hoy en día una sartén cuesta 20 shekels. Se compra una sartén para Pesach. No, no. ¿Sí? Si la sartén es que no tiene normalmente en cocina. ¿Cómo se llama el material de las sartenes? Teflón, ¿no? ¿Ah? El teflón es muy delicado. O sea, si le pones ahí fuego, lo mataste. Pero eso es para nivel doméstico, porque normalmente las cocinas, las sartenes que se utilizan no llevan teflón. Depende, hay que sí, hay que no. ¿Ah? Puro metal. O sea, no. Hay de metal, hay de diferentes, pero. Sí. Hay de plástico. Son de metal. Tienes que cogerla con un. Mire, si una persona tiene una sartén de metal fuerte y la pone al fuego, porque cuando hablamos de fuego es que toda la olla, por fuera y por dentro, hay que pasarla por fuego, ¿me entiendes? O sea, hay que agarrar el soplete por todos lados y... O sea, además, hay otro problema más en los kelim. ¿Sí? Yo tengo el mango, ¿cómo se llama? Claro, la bandeja. El mango del kelim. O sea, eso es de plástico. Eso es plástico. O sea, ¿eso también hay que cayerizarlo o no? ¿Qué opinas? Sí. ¿Ah? Ahora saqué si se puede o no. Alágicamente hablando, ¿yo tengo que cayerizar eso o no? No. Que sí. ¿Sí? Puedes sacar. ¿Usted cocina con el mango? No, El mango es para agarrar la olla, no es para agarrar la sartén. Si le cayó la grasita. Pero puedes Oh, sacar. ya fue. Entonces, el problema no es tanto en el mango, sino el problema es donde se une el mango con el keli. Y ahí se mete toda, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice en el español? Toda la mugre. ¿Ah? ¿Mejor? Entonces, ¿cómo cayerizas eso? ¿Qué haces? Desarmado. Oh, desarmar la sartén. Mejor compres la de 20 shekels. Efraín es un hombre práctico. Sí, claro. Hoy en día, en general, los kelim son relativamente baratos en ese sentido y por eso sí, no creo que haya un yehudí en el mundo que cayerice una sartén. Sí. Todos los kelim que tienen los componentes esos, o sea, en una olla también existe un poquito ese problema, porque tienes las orejitas. Entonces ahí en el medio, ahí entre el keli y
¿cómo le llaman? Astas. Las astas. Astas. נכון? Entonces ahí se va acumulando grasa, suciedad, a veces. Pero limpiar eso es muy complejo. ¿Sí? Ya, hay tipos de kelim que se puede destornillar y sacar, pero hay kelim que no. Que está como hecho a... Sí, o sea, fundido y no hay como quitar eso. Premachado. Yo me acuerdo que en Argentina, ¿sí? Cuando todavía tenía... No tenía pelitos aquí, ni siquiera oscuros. Mi mamá, que vivía muchos años, tenían como un keli especial para cocinar carne. Era de hierro. ¿Saben lo que es hierro? Sí, ¿Saben lo que es sí, hierro? O sea, eso era, aquí había que hacer pesas. ¿Eh? Esos son los buenos. Los de fundición. ¿Eh? No, era hierro, era pesado eso. Como las planchas de hierro. ¿Sí? Una plancha. ¿Qué? Y me acuerdo que no sé si teníamos o pedía prestado a mi mamá un soplete. Y mi padre estaba ahí media hora haciéndole ahí con el soplete a la olla de hierro. Sí. No, porque era una olla especial para cocinar carne. Porque no era muy cara. ¿Eh? No era cualquier olla. No, te digo que era algo muy especial. Entonces así la cacherizaba, la hacía. Y era algo serio eso. Pero cuando hace el libún, Hoy en día no creo que existen esas ollas, ¿no? ¿Sí hay? No, sí, se hace cerrado. ¿Ah? Sí, ¿Hay? para No las puedes lavar. lavar. ¿Ah? No las puedes lavar con jabón. Ah, No ¿no? las puedes lavar, no. ¿Y cómo se lava eso? Así con... No, con calor. No, Fibra, no. Con sal, sí, en una forma con sal, con calor. ¿Y por qué no se puede lavar con jabón? Ay, cocinándolas. Claro. Porque pierde el sabor. Adquieren un sabor. Sí, absorbe. de residuos. Ah, ya. Pero sí, hay que tener el calor puro. ¿Eh? Hay que tener la expuesta al calor muy fuerte. ¿Qué? No sé, Aunque no parezca, pero en las cocinas profesionales sí se siguen utilizando ese tipo de cosas que parece que en el mundo doméstico Estéticamente, ya Ya claro. no. pero ¿Por qué? Porque es material más fuerte, más... claro, porque dura más, porque estás todo el día usando todo el día eso. Y Mejor. lo que le decía de las sartenes, o sea, el trapo que llevan los cocineros aquí no es para limpiar, es para coger la sartén o las ollas, porque el mango sigue siendo... Ah, está bien caliente. Claro, está muy caliente. ¿Qué? No se utiliza plástico apenas en las cocinas profesionales. Mejor. De flor, Top. Cocinas profesionales, hoteles, eso es Hoteles, otro asunto, ¿eh? Ese es otro sitio. Estaría genial. ¿Cómo? ¿Eh? Estaría genial, bueno, no sé, pero Tener un como ir a ver cómo caserizan en la cocina. Pero hay que tener cuidado que no lo metan a uno ahí dentro. En el agua caliente, ahí meten todo en el agua caliente, entonces uno va a visitar. Ahí el agua caliente. Lo bueno es que en la mikve el agua es fría. No, depende. Ahí. Depende. Una vez fui a una mikve de Hasidim Estaba viendo. y era agua mamash Y bien. y la gente se metía ahí. O sea, Payut salía cocinado. Eso, Era libur. ¿eh? No, era galá. Las nubes son de hasta tres tipos. ¿Eh? Sí, mejor. Hay una fría, hay una caliente normal y hay una hirviendo, más hirviendo. Para pelar. Yo creo que la dejan porque quieren que les dure hasta en Shabbat para el otro día, o sea, hasta la mañana, que la gente va a la mikve, que quede un poco caliente. Rostizado. Como pollo. Entonces, La misma pregunta. Sí. El libún, los sorprende que tienen que dar rojo vivo el recipiente. ¿qué? ¿Qué, O sea, entonces, ¿Qué tanto? entonces caja. El libún es, como dije, tiene que ser al rojo vivo. O sea, hay dos tipos de libún. Hay uno que se llama libún jamur, que es el libún fuerte, y otro que es el libún liviano. Liviano. Jamur. Una jamur no es burro. No, es jamor. Jamur. Jamor. La cara. Jamur es el libún fuerte. Y el cal es el liviano.
¿Ah? Yankee. No, eso es car. Car. Liviano. Cal es Dale, y eso tiene relación con el Libún. ¿Eh? es difícil. Calalco, libar, Mejor. Libún viene de. Porque cuando uno usa fuego, en un cierto momento el metal se emblanquece. ¿Qué? Mejor. Entonces, yo agarro una parrilla, ¿sí? En general el ejemplo del libún es una parrilla, ¿verdad? Donde ahí pongo la comida directamente sobre el metal. Entonces yo quiero cayerizar una parrilla y entonces quiero que todo el gusto del hametz se vaya. Entonces, ¿cómo es? Eso es lo que preguntó ahora Rafael. Cuando yo veo que el metal se vuelve casi blanco de la fuerza del fuego, ¿qué? Y que la señal, ¿saben cuál es? Dijeron Jajamim, que si tú agarras otro metal y lo chocas con el metal candente, saca chispas. Esa es la señal de que el keli se le hizo el libún como corresponde. Ese es el libún hamur, ese es el libún fuerte. O sea, el nivel del fuego tiene que ser tan fuerte en el utensilio que chispee, que saque chispas. ¿Sí? ¿Qué? Otra señal de que la cáscara, no sé, la primera cáscara del keli es como si se quita, o sea, como la cáscara externa del metal, ¿sí? Como si se deshace, o que el color se vuelve ¿vieron el color rojo ese fuerte del fuego? Esas son las señales de que aquí se hizo un libún caché, hamur, también se llama caché, lo acostumbran a llamar libún caché. Caché es duro, fuerte. Hamur o caché. ¿Y el tiempo que tiene que ponerse al fuego? Entonces, en general, hoy en día no le hacemos a nada libún hamur o libún caché. Solamente si una persona tiene, no sé, una parrilla especial de buen metal y él dice, yo la quiero usar en Pesaj. Entonces, a parrilla hay que hacerle esto, hay que hacerle libún en ese nivel. ¿Qué? O sea, ¿qué es libún kal? Libún kal es un tipo de libún, también con fuego, pero más suave. ¿Qué significa más suave? Que yo puse el soplete o el fuego a calentar el utensilio. Ya, no se me hizo al rojo vivo, no se me deshace la primera capa del metal, pero si yo agarro una paja y la pongo ahí, se quema. O sea, es un nivel de calentura más suave. Es caliente, pero no al nivel del primero. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo utilizo uno y cuándo utilizo el otro? Ya fe. Entonces, en una parrilla como la comida toca directamente el keli, eso es lo que hay que hacer. El libún caché. Porque ahí la pita tocó directamente, ¿sabes? Señor, ahí tragó directamente el hametz. Pero hay cosas que no hace falta hacer ese libún, que de mashal, por ejemplo, hay quienes dicen que las hornallas. La estufa a gas. Entonces yo prendo la hornalla, mejor, donde yo apoyo la olla. Yo no apoyo la olla directamente sobre el fuego. Mejor. Tiene como unas especies de parrillas donde ahí se pone encima.
O sea, yo no cocino directamente en la parrilla. Yo cocino en la olla que está sobre la parrilla. ¿Sabes? Entonces, el amá, muchas veces la olla rebalsó y la comida se fue para afuera. Entonces la parrilla absorbió de eso. Ya. En un principio hay quienes dicen, bueno, pero ahí no cocinas directamente, tú cocinas en la olla, que la olla está tocando esa parrilla, ¿sí? En el forno. Entonces dicen, bueno, pero como Ulay cuando cocina es kasher le pesaj, entonces Ulay otra vez se va a desbordar y se conecta la comida con la olla y con la parrilla, ¿sí? Porque hay otra cosa importante que hay que saber, ¿sí? Si yo, por ejemplo, tengo encima de las hornillas, tengo dos ollas, una de carne y otra de leche, y se están tocando, las dos están cerradas, ¿sí? Donde estoy cocinando la leche está cerrada con tapa, la con carne. Con alcohol no se recomienda hacer eso porque se puede desbordar, entonces la leche puede tocar la olla de carne y la carne puede tocar la olla de leche. A Balbonagit que lo hice así, no sé, no tenía lugar, eso es lo único que tenía que cocinar eso. Hasta allá yo vi que nada se desbordó, nada pasó, todo estaba, ¿sí? No había vapor, todo estaba cerrado. Hay una pregunta en la halajá, ¿sí? Yo digo de que la comida que cocino en la olla, ¿sí? Transporta el gusto de la comida a la olla. Mejor, cociné carne en la olla, entonces ahora la olla absorbió carne. Cociné leche, la olla absorbió leche. Se vuelve de leche, se vuelve de carne. Ya, si yo tengo dos ollas pegadas, una con la otra, en una cocino carne y en la otra cocino leche. Entonces, el metal de la olla de carne le pasa el gusto de carne a la olla de leche y viceversa, ¿sí o no? O sea, la pregunta es si hay transmisión de gusto por los metales. En teoría no. ¿Ah? Son las paredes Yo creo que sí. ¿Ah? Son las paredes externas. Ya pero una pared es de leche y otra pared es de carne. Entonces, ¿esas paredes se contagian una de la otra, sí o no? ¿Qué opinan? En teoría no. Si pasa dentro de la olla, pasa a lo que es la pared metal, Sí. no tiene por qué no pasar de fuera de la olla, la pared metal. Si usted lo dice, no tiene por qué no, pero yo le voy a explicar por qué no. Porque Ulay, el que transmite gusto es la comida al metal. Pero ¿quién dijo que un metal puede transmitir gusto a otro metal? ¿Afilo que esté caliente? ¿Entienden la pregunta? ¿Ah? ¿Afilo que esté caliente o no importa? Afilo que esté caliente. ¿Afilo que esté caliente? No. Estoy hablando de que está bien cerrada y que no hay vapor y que no hay... No se... O sea, la comida no se... O sea, la olla por fuera está limpia. Todo bien. O sea, la pregunta es práctica, ¿sí? Si hay transmisión de gusto de metal a metal. Y la respuesta es no. No, azul. ¿Pero por qué? ¿Por qué no? Físicamente. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no hay? Porque la transmisión de gusto es de comida a metal, no de metal a metal. ¿Sí? Si yo tengo una cuchara, ¿sí? De leche, un cucharón de leche, limpio, pero que, que está caliente. Y tengo un cucharón de carne que está caliente, pero los dos están limpios y los junto. Entonces, ¿pasó algo? No, no pasó nada. No pasó nada. Metal con metal no transporta gusto. Entonces, yo podría decir
que esas parrillas donde yo apoyo las ollas, entonces es como metal con metal. Es el Claro. metal de la parrilla con el metal de la olla. Entonces, teóricamente, podría decir, no hace falta cayerizar. Pero el problema es que muchas veces la olla desborda. Desborda. ¿Desborda? ¿Sí? Entonces, abrí la tapa. ¿Sí? Desborda. Oh, la señora José, y se salpicó. Y cayó la comida en la parrilla. O sea, ahora la parrilla ya no recibió el calor del metal, sino que directamente recibió gusto de esa comida que se está cocinando en la olla. Pero ahí, como esa es la situación, ¿sí? Que yo no cocino directamente sobre la parrilla, yo pongo la olla encima de la parrilla, entonces ahí se puede uno conformar, a filo hay quienes dicen con agalá, o hay quienes dicen con libún, pero en liviano, no en libún fuerte. Con soplete. ¿Sí? ¿Ah? Con soplete se puede. No, es el fuego. No, prendes el fuego de la hornalla, pones encima, pero no tienes que esperar hasta que se haga el rojo vivo. Claro, claro. Con algo más liviano, game ceder. ¿Qué? O sea, Porque tú no cocinas directamente sobre esa parrilla. No es como una parrilla donde preparas un asado. Donde preparas un asado, tú pones ahí la carne directamente. Pones ahí la comida directamente. Pero en esa parrilla donde tú cocinas, pones la olla encima, no pones la comida directamente. Entonces, por eso ahí es diferente. Como la comida no está directamente sobre la parrilla, sino que la olla donde cocinas está sobre. Entonces, por eso uno se puede apoyar en un tipo de calentamiento más liviano, que es el libún cal. Claro. Pero en principio no necesitaría. ¿Ah? No necesitaría. Entonces, por eso dije, en un principio no necesitaría, pero sí le hacemos. ¿Por qué? Porque como resbaló, se desbordó la comida, entonces al final rebosó. Entonces al final también la parrilla estuvo en contacto con comida, directamente. ¿Cómo se llama? Algunos afilos lo envuelven con papel plateado, aluminio, yo qué sé. ¿Qué le dijo? Sí. En algunas cocinas, cuando la señora o el señor están poniendo el papel aluminio, hay que escaparse porque luego te van a envolver a ti también el papel aluminio. ¿Qué le dijo el Comar a la olla? ¿Qué le dijo? Dijo, No te calientes. Algo así. Todos pasamos por el fuego, pero no todos aprendemos del calor. Nah, eso no es cierto. Ese es más sabio. Muy filosófico, Pero no lo nombren, el otro es más No recuerdo cómo es. O sea, después, por ejemplo, el mármol, ¿sí? De la cocina. También hay quienes dicen, ¿alguien cocina encima del mármol? No. Entonces, ¿qué fue lo que es posible que haya pasado? Que agarré una olla, la puse ahí, abrí y se cayó ahí. Se cayó, desbordó y cayó ahí algo de comida. ¿Sabes? Entonces la forma de cayerizar, aunque también aquí hay opiniones, pero se tira agua caliente. ¿Sí? ¿Sí? Con una y hay algunos que para ser más cuidadosos lo cubren con papel o con plástico, alguna cosa, y de esa forma no hay contacto directo entre los kelim de Pesach y el mármol que Ulay pudo haber absorbido algo. ¿Sí? Aquí dice que no hace falta. No hace falta. ¿Ah? Que no lo tapan. Hay algunos que no lo tapan. La mayoría sí. Es necesario forrar el mesón. Sí. O sea, si uno lo forra con algo bueno, teóricamente ni siquiera sería necesario hacerlo kosher. Tirarle agua caliente, porque no hay contacto. No hay contacto. No es necesario. Una pregunta, Rey. Sí. La estufa eléctrica que tiene la resistencia. Oh, eso, bueno. Entonces, las cosas eléctricas son más complejas. ¿Por qué? Porque la única forma de hacerlo kosher es prendiéndolo en su electricidad. Hoy en día existen
¿Cómo se llaman esos hornos especiales que uno pone la olla y se calienta? ¿Cómo se llama eso? Inducción. Inducción. ¿Saben lo que es la inducción? Sí. ¿Qué es? La inducción es de que no hay fuego. Es como energía, ¿no? Es como, o sea, es como en el momento que uno pone la olla, entonces eso Si sí. la olla no. Si quitas la olla, o sea, dependiendo si uno pone la olla o la quita, se calienta. Lo que pasa es que para eso necesita un utensilio, una olla, algo Mejor. de un material especial. Entonces, la pregunta es cómo se puede cacherizar algo así. Porque eso es vidrio, ¿no? Es que tipo vidrio, ¿no? Sí, tipo vidrio. Mejor. Entonces, ya, a eso, Camumán, con fuego no puede. Con agua caliente tampoco. No, porque cuando ya nomás limpiarlo con un líquido ya chilla. No quiere. No quiere. Mejor. Pero al mismo tiempo se cae ahí. la inducción? Ahí se caen cosas. Es difícil. Quizá una vez. Yo creo que no hay transmisión. Yo me Que quedé no hay así. transmisión si no hay El metal. El metal, el Entonces, conductor. leña. Entonces, si no hay transmisión, si no hay conductor, no está. O sea, el otro día estaba una vez leí algo. Yo creo que lo único que queda por hacer ahí es poner una olla que se caliente solita y ya una vez y se acabó. O sea, es como se cacheriza un microondas. Eso también. ¿Cómo se cacheriza un microondas? Es complicado. Entonces los poskim dicen, límpialo primero bien, como van. ¿Sí? Ahí hay que tener cuidado con el plato. Plato sí se puede sacar. Porque ese plato, Sí, ese ahí plato, sí, el muchas plato veces se cae comida, Ahí se derrama. se derrama. Entonces, bueno, limpiarlo bien. Entonces, en un principio, o habría que cambiar el plato o envolverlo con algo, pero ahí también es un problema envolverlo, porque con papel Con aluminio. gira, o que si uno pone ahí papel aluminio. Explota, Se puede incendiar. Claro, se puede Enciende por dentro. Saltan chispas. No, pero el problema es que saltan Chispas divinas. Sí, chispas. Entonces, lo que recomiendan hacer es poner un vaso con agua, con jabón, y ponerlo varios minutos hasta que saque vapor. Y esa es la forma de cacherizar un microondas. La placa esta de inducción, o sea, con la olla esta. No sé, lo tengo que investigar, no sé cómo se cacheriza eso. Claro, porque es Está complicado. difícil eso. Todavía no te No preocupes. se A sabe. nosotros cuando nos mudamos a Betel nos quisieron proponer, pero no sé, ahí me dijeron, ay, después para pesas, ¿cómo? Digo, no, mejor me ahorro de problemas, pero hay forma. Sí, hay que pensar para la pesa. ¿Eh? Hay que pensar ¿Mejor? para cosas que tenga para los caminos Sí. pesas. Mire, un yudí cuando compra una casa tiene que pensar en dos cosas. Una, ¿dónde va a ser el azúcar? Muy bien. Una vez escuché un rap. Digo, yo, cuando tenía que mudarme o comprar, yo lo primero que preguntaba, ¿a dónde hago el azúcar en esta casa? Eso es lo primero que... Le voy a decir algo. Muchas veces pasa eso. Uno afuera, uno va a comprar la casa y lo primero que mira es el balcón, todo. O el argentino ve la parrilla, lo primero que busca. Bueno, cada uno busca lo que le llama la atención. El que puede comprar el lugar tiene que buscar el azúcar. Diré aquí a. ¿Cuánto el tipo de la casa? ¿Dónde está la Sí, eso hay que limpiarlo bien y calentarlo. Eso. Habla de la comunidad. Sí. O sea, hay cosas que no hay como... Hay cosas que no... ¿Qué segunda? Dijo dos Azúcar, cosas. pesa. Azúcar. Bueno, sí, Cuando llegué a Israel, de repente digo yo, ¿por qué las casas aquí son tan raras? O sea, porque las fachadas fuera, porque es como un rompecabezas, ¿no?
no tienen ¿Qué? unas líneas, y ya luego entendí que eran por la azúcar, porque tú no puedes tener, el techo cubierto, entonces tiene que ser la terracita aquí, y otra aquí, Y otra acá, y otra acá, y otra acá. y otras así, Por eso en diagonal, y los todo. edificios altos es un problema, porque ¿cuánto puedes hacer? Pero en los Sí, bajos, problema. ahí en Harfoma, por ejemplo, vas y todos los edificios, una terraza aquí, otra aquí, otra aquí, es como... Tengo que saber eso, ¿qué? Hay una tercera. ¿Cuál? Que no tenga cuarto para los suelos. Un cuarto Eso. Eso azul. Eso depende de qué soy. Que no tenga cuarto. A ver, Noé no se subió la suegra en el arca. O sea, hay kelim, hay cosas que me meten, no se pueden hacer kasher, por ejemplo, ¿cómo se llaman esas para hacer tostadoras? Tostadoras. Como la de allá abajo. Eso le envuelve raro la guarda, pues. Eso no sé cómo. Sí, esa no. Eso no es solo para eso. Las dos. No, o sea, la tostadora donde se hace, o donde se hacen los con queso. Sí. Porque ahí el hametz está por, ¿cómo se dice? Por donde quiera, por todo lado. ¿Sí? O sea, ¿cómo, ¿qué va a hacer? ¿Va a meter la tostadora en el fuego? ¿Cómo va a hacer? ¿Para qué va a ocupar la tostadora en pesa? ¿Para qué va a ocupar la ¿Por qué tostadora? no? Matzá con queso, haces el queso, el cachu, Sabe, sabe combinar. ¿Qué? Todas esas cosas no hay como hacerlas kasher. Entonces vimos aquí varias cosas. Cómo kasherizar. Una cosa, la refrigeradora, no hay que meterla en el agua caliente, no hace falta. Pero hay que limpiarla bien, ¿sí? Hay que sacar todos los estantes. ¿Sí? Todo el año uno no saca los estantes, uno se conforma ahí con una limpiadita un poquito superficial, pero en Pesaj ahí hay que sacar todo, hay que limpiar todo porque se cae el hametz, ¿sí? Eso incluye heladera, congeladora, ¿sí? Ahí, no más, si es un lugar donde se introduce hametz hay que limpiarlo bien, ahí... Esos son los lugares más, ¿cómo se dice? Sí, el de plástico, ese que se conecta. Ahí se junta también, hay que cuidar mucho por todos lados. ¿Sí? Y después, en un principio, con eso sería suficiente. Y a pesar de eso, hay muchos que también cubren los estantes con algún tipo de plástico o papel. Aunque en un principio, otra vez, alágicamente hablando, eso no es necesario porque en la heladera todo es en frío. En frío no hay transmisión de gusto, o sea, no pasa nada. ¿Sí? Entonces, si yo puse un keli kasher le pesa encima del vidrio de la heladera, ¿sí? Al descubierto, no pasa nada, porque ahí nunca el vidrio absorbió nada y no puede provocar que absorbe la olla, nada. No hay ningún problema, pero otra vez hay una fiesta que se llama Pesach donde los Yehudim dicen aprovechemos aquí para meter todas las jumbrot del año. Todo el año soy más flexible. En Pesach, ¿sí? Conocen una vez uno fue a comprar matzá a una fábrica y decía ahí Matzah Shmura Kasher Le Pesach, año 5786. Ya fue. Y él dijo, venga, ¿por qué pusieron el año? ¿Qué? ¿Es solo Kasher este año? ¿Sí? Si tú pones Kasher Le Pesach para el año tal, ¿qué significa? Que el año que viene ya no es Kasher. ¿Qué? ¿Una matzá que fue kasher este año, el año que viene ya no es kasher? ¿Qué opinan? Sí. Entonces dijo uno, mira, yo no sé cuál es la nueva jumbra que van a inventar el año que viene. Entonces por eso, por las dudas yo pongo que es kasher de Pesach para este año. El año que viene, Hashem dirá, no sé.
Y el negocio es tipo una Tortillería de trigo. las panaderías tienen que hacer, ¿no? Panaderías, va a dar. ¿Qué van a hacer las panaderías? Pero Se cierran- toman vacaciones. ¿Cierran todo el mes de Nisan? No todo el mes, porque todo el mes. No, es el peso. 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 Las panaderías, al minuto que terminó Pesaj, empiezan a trabajar porque la gente ya está haciendo cola para ir a comprar pan. ¿Y tienen que hacer limpieza profunda o cierran y En un principio tendrían que hacer limpieza, pero generalmente me imagino que esas fábricas venden todo. Entonces, si lo venden, ya no es de ellos, entonces teóricamente no hacen limpieza. No sé cómo funciona, pero no creo que hagan una limpieza. No, pues, cierran toda la fiesta, venden todo y se acabó. Tof, bueno, hay mucho más aquí. ¿Qué más? Todo en Israel, en muchos lugares, especialmente en las ciudades y en los barrios religiosos, hay agalot públicas. Y también para quemar el José. Aquí hay alguna cerca. Por todos lados. Sí, acá. En Givat Shaul hay propaganda. Entonces una persona quiere, no sé, tiene kelim, que los quiere hacer kasher y no tiene cómo hacerlo en la casa, entonces bueno, le cobran por un poco, 10 shekel, 20 shekel, no sé qué, y uno ahí va y hace las dos cosas, lo que necesita galá, y lo que necesita libún, le hacen el libún. Yo he visto algunas también que no, o sea, como fuera de la sinagoga, creo que siempre tenía unas tapas grandotas. Sí. Sí, son olla. Usted tiene que meter una olla grande en otra olla. ¿Mejor? Que sea grande. Sí. No, hay también una pregunta, ¿cómo hace una persona que no tiene, ¿cómo haces tú? Tienes que cacherizar una olla en tu casa. Y no tienes una olla gigante para meter esa olla. ¿Qué haces? ¿Con la misma olla? ¿Cómo lo No, ¿Cómo? ¿Se la avientas? Porque cuando tú cacherizas también no es suficiente con que haya agua caliente por dentro de la olla. Tienes que toda la olla también por fuera entre en el agua caliente. Entonces, ¿cómo haces? ¿Se la echas así? ¿Se la avientas con algo? McDonald's. Así con agua, así. Caliente el agua. No sirve. Tú no puedes cacherizar algo que se cocinó en el fuego tirándole agua porque es un nivel más liviano de calor. O sea, lo que se utilizó en Kli Rishon, en el primer Keli, hay que hacerle a Galá en Kli Rishon. ¿Entiendes? Puede poner el soplete por fuera. Puede mezclar los dos tipos de casero. Sí, pero en una olla poner el soplete no sirve. Te la va a destrozar. No, entonces lo que se hace es, hay una estrategia. ¿Qué se hace? Se pone algo. En las casas es un poco complicado hacerlo, pero hay quienes dicen, agarra una piedra, o sea, llenas la olla hasta el borde. Hasta el borde. Hasta arriba. O sea, agarras algo muy caliente, lo metes adentro, una piedra, entonces en el momento que metes la piedra caliente, el agua desborda. En el momento que desborda, ya esa forma sirve para hacer la gala también por fuera. ¿Entendieron? Así se hace en una casa cuando... Pero... ¿Por abajo? ¿Eh? ¿Por abajo el fuego? Por abajo es el fuego. Entonces eso ya se solucionó. Por abajo es el fuego mismo. ¿Sí? Eso ya lo hizo callar. Pero por los lados no hay fuego. Entonces eso con el agua cuando desborda, entonces si desbordó bien todo, entonces también por dentro, también por fuera y por debajo el fuego, entonces ya esta olla es kasher, le pesa. Hasta aquí. Entonces, señores, hay que trabajar. Limpiar. Entonces, con el call,